continuar con la carta. ¿A quién? A los Gálatas, exactamente. Entonces, hoy vamos a seguir. ¿En qué capítulo vamos? ¿Alguien recuerda? En el 3. La semana pasada fuimos del capítulo 3. ¿De qué versículo a qué versículo? Del 1 al 14. Muy bien. Y la semana pasada estuvimos hablando de un personaje. ¿Recuerdan de qué personaje? Abraham, exactamente. Hoy continuamos hablando de Abraham porque el capítulo 3 habla mucho de Abraham. El título de la reflexión de hoy es Promesa, Ley y Evangelio. Y es un concepto, unos conceptos que como hijos de Dios tenemos que tener claros para poder vivir descansados, gozosos, para que podamos vivir confiados, para que podamos levantarnos cada día sabiendo que el Señor está cumpliendo una promesa y que Él no va a decir mentiras. Él no miente. Él ha hecho una promesa y la cumple. Por eso hoy vamos a hablar de este tema maravilloso: promesa, ley y evangelio. Y hoy solamente vamos a ir a 4 versículos. Capítulo 3, versículos 15 al 18. Entonces creo que no nos vamos a demorar mucho, pero lo importante es que tengamos o nos vayamos hoy con nuestro corazón descargado, tranquilo, confiado, sabiendo que la misericordia del Señor, que su gracia es perfecta y es preciosa. Entonces vamos a ir de una vez al versículo 15 del capítulo 3. Dice: hermanos, antes de continuar, ¿ustedes recuerdan cómo comenzó el capítulo 3? ¿Cómo les dijo Pablo a los Gálatas? Insensatos. ¿Qué más? Tontos, estúpidos, torpes, tontos, torpes, estúpidos. Pa. ¿Y ahora cómo les dice? Hermano. Miren, el hecho de que yo sea un tonto, un estúpido, no dejo de ser su hermano. ¿Cómo iba a decir algo acá? Amados hermanos, esa es la NTV, ¿cierto? Si la NTV dice amados hermanos, imagínense. Entonces a veces logro comportar como un estúpido, pero aún así seguimos siendo hermanos. Qué belleza, ¿no? Qué hermoso. Esa es la hermandad. Ayer hablábamos en el equipamiento que estamos haciendo los sábados de eso, la hermandad, como es mucho más grande que simplemente una amistad. Una amistad a veces por cualquier cosa se puede acabar. Aquí, si ellos hubieran sido simplemente amigos, Pablo hubiera dicho: no, con estos estúpidos yo no me vuelvo a tratar, por allá no vuelvo a... No, están portándose absurdamente, pero son mis, como dice esta versión, amados hermanos. Que no se nos olvide eso, porque cuando dejamos de pensar en la iglesia como una reunión de amigos o un club y lo vemos como una hermandad, como un cuerpo, la manera de vernos es diferente. Y eso, que el Señor nos ayude, a mí primeramente, porque me cuesta a veces, pero que nos ayude a vernos como hermanos en medio de nuestras tonterías que tenemos como personas que viven en un cuerpo caído y en un mundo caído. Entonces que el Señor nos ayude a seguir viéndonos así, hermanos. Hace apenas 13 versículos atrás les dijo algo muy fuerte, y ahora, amados hermanos. El siguiente, continúa diciendo Pablo, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle condiciones una vez que ha sido ratificado. En nuestra vida diaria, ¿cómo lo vemos? Un compromiso, pero un compromiso a veces nosotros lo incumplimos, como un contrato que ha sido llevado ante un notario. Ya no se puede violar tan fácilmente.
Ya es un pacto que está clarito, que, que no se puede cambiar simplemente. Una vez aquí en nuestra vida diaria, una vez hay un pacto, una vez hay un contrato, no puede cambiarse. Mucho menos, que es lo que vamos a hablar ahora, las promesas de Dios. Si Dios hace un pacto, si Dios hace una promesa, no la va a cambiar, porque Él la llevó al notario. Sí, vamos a ver que sí la llevó al notario, aunque crean que no. Al notario. Él la llevó al notario. Él la promesa la llevó al notario. Vamos a ver que sí, que es así. ¿Por qué? Porque una de las atributos de Dios es su fidelidad, es su inmutabilidad. Dios no cambia y Dios es fiel. No es hombre para que mienta, no es como nosotros. No, Dios no. Y imaginen que Dios no fuera así. ¿Cómo sería nuestra vida? Tambaleábamos. Y no. Exactamente. Esa es una seguridad. No hay incertidumbre. No hay incertidumbre porque sabemos que Dios tiene unos atributos maravillosos. Es amor, es fiel, es misericordioso, es inmutable, es lento para la ira. Y eso nos da certidumbre, nos da confianza, tranquilidad, como nos dice Mari, nos da seguridad, garantía. No nos vamos a levantar hoy como, uy, cómo habrá amanecido de genio Dios, porque donde haya pasado mala noche, no, Dios no va a cambiar en ningún momento. Vamos al versículo 16. Ahora bien, y miren esto que dice acá: las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. Miren, seguimos con Abraham. Tal vez no habíamos pensado cuán relacionados estamos con Abraham, pero la promesa se le hace a Abraham. ¿Y la promesa a Abraham dependió de las obras de Abraham? No. Dios no dijo, uy, ese Abraham es un hombre simpaticísimo, fiel, no falta nunca el servicio del domingo, cada día se levanta a hacer su devocional. No. Simplemente Dios un día llamó a Abraham y le hizo una promesa. Punto. Y como le hizo una promesa a un hombre que, ¿qué tan judío era Abraham? Era gentil, era uno de los nuestros. Era peor, no, peor que nosotros no hay. Todos somos peorcitos. Pero era simplemente un gentil que no había hecho grandes méritos para que Dios se acercara a él y le hiciera una promesa. No, simplemente Dios en su soberanía va y habla con Abraham y dice que es una promesa. Pero ¿de qué promesa habla Pablo? ¿Cuál es la promesa? Porque vamos a estar hablando muchas veces a lo largo de la carta a los Gálatas de esta promesa hecha a Abraham. Entonces, ya les dije que cada día voy a cada día voy a tener menos la pantalla hasta que la pantalla se apague del todo. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice así: el Señor le dijo a Abraham, dense cuenta que ahí no dice Abraham, sino Abraham. Todavía no le ha cambiado, más adelante le va a cambiar de nombre. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré.
mostraré. Bueno, haré de ti, mire la promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién me ayuda con otra versión, por favor? Génesis 12 del 1 al 3. Amén. ¿Qué es lo que de qué consta esta bendición? Primero, que va a tener una gran descendencia, que hay una nación grande, digámoslo así, para resumirlo. Va a haber una nación grande a partir de Abraham. Y vamos a ver esa nación grande, ¿qué será? Vamos a ver aquí mismo en Gálatas. Hoy no vamos a llegar hasta ese versículo, pero voy a hacer un spoiler. Voy a adelantarme unos versículos que creo que los vamos a ver la semana entrante. Gálatas 3, capítulo 29. Dice así, busquen ahí 3:29. Dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿A quiénes les está hablando Pablo allí? Pero a los, específicamente, a los de las iglesias de Galacia. Y los de las iglesias de Galacia, ¿qué tan abrahámicos eran? Eran gentiles, griegos. La mayoría eran del Imperio Romano. ¿Y qué les está diciendo en ese versículo 29? Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Es decir, la descendencia de Abraham son, claro que sí, desde luego, todos los que vengan a partir de Jacob, de Isaac, de Jacob y su descendencia, pero también todos aquellos que pertenecen a Cristo. Spoiler para la próxima semana, lo vamos a ver la próxima semana con calma. Pero ¿qué más dice Génesis 12 del 1 al 3? Te bendeciré a Abraham y a su descendencia. Va a haber una bendición para Abraham y su descendencia. Engrandeceré tu nombre. Eso se refiere a autoridad, una autoridad especial. Serás bendición, serás canal de bendición. Y nosotros que ya hemos caminado un poquito en el Nuevo Testamento, sabemos que la bendición, ¿dónde está? En Cristo. Ya estamos bendecidos en Cristo. Quien habita en Cristo ya tiene toda la bendición. No hay que añadirle más, ya tiene toda la bendición. Es decir, aquí está hablando de que todo esto se va a volver realidad en Cristo. Vamos a ir ya mirando más lentamente a qué se refiere esta bendición. Pero esto nos hace recordar unos versículos que vimos la semana pasada, y como los vimos la semana pasada, sí están aquí. Gálatas 3 del 6 al 9. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. A su fe. Esto significa que los verdaderos hijos de Abraham son los que viven por la fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham.
diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué está citando? Lo que acabamos de leer, Génesis 12:3. Génesis 12:3 lo están. En ti serán benditas todas las naciones. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de la fe. En ti serán benditas. Y los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham. Sigamos con el versículo 16. Ya leímos la primera parte. Las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. Continúa. La escritura no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Aquí la palabra es semilla. Algunas versiones la traducen simiente, ¿sí? Creo que sí. Pero vamos al más original todavía. Semilla. Semilla. Y tal vez, si alguien aquí se ha dedicado a la agricultura, habla de la semilla, pero cuando está hablando, no, es que voy a recoger la semilla para el campo. No está hablando de una semilla, sino está hablando de toda la semilla que va a depositar en el campo. Entonces, esta palabra en el original se puede tomar de manera singular, es decir, como a un individuo, que es lo que está diciendo aquí Pablo, a Cristo, o también a un conjunto, al pueblo. Se puede ver de las dos maneras. ¿Y cómo sabemos que es así? ¿Alguien recuerda Génesis 3:15? Yo imagino que sí. Pondré enemistad. Ahí la palabra simiente es singular o plural, porque se refiere a Cristo. Es exactamente el mismo caso. Aunque está hablando, aunque sabemos que de Eva vendría toda, de Adán y Eva vendría todos venimos de allá, y está utilizando la palabra simiente, allí entendemos claramente que está refiriéndose a Cristo. Él es el que va a vencer. Es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo a todas las semillas, a todas las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino a una, a una. Y a tu descendencia es decir Cristo. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? De Abraham iban a venir muchos, de todas las razas, colores y sabores, muchos. Y la promesa de Abraham decía que vendría una nación grande, y ya sabemos que se refería a Israel, más todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, y que habría una bendición para él, pero también para su descendencia, exactamente, y que sería un canal de bendición. Pero esa bendición es para Abraham, ¿y para quién? No sus descendencias, su semilla de manera individual. ¿Qué quiere decir? Está hablando de Cristo. Cuando una persona trata de ser parte de la descendencia de Abraham, del pueblo de Dios, por su propia iniciativa, por sus propias obras, tratando de cumplir algo, ¿lo va a lograr? Porque ¿cómo se da? A través de la simiente que es Cristo. No hay otra manera. No es posible. No podemos tener la promesa. No nos llega la promesa de Dios a Abraham
sino por medio de su simiente, que es Cristo, únicamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en últimas, Cristo, y solo por medio de Cristo, que se hace realidad la promesa dada a Abraham y por ende a toda su descendencia en plural. Ahí es donde entramos nosotros los gentiles. Y de los dos pueblos hizo uno. Y allí es donde viene una nación grande y la bendición que promete Dios a Abraham. En ese momento, Abraham. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí. Bueno, entonces, la promesa que llega a la nación grande y de bendición únicamente es a través de su simiente, que es Cristo. Bueno, vamos entonces al versículo 17. Lo que trato de decir es lo siguiente: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado anteriormente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Vamos a Hebreos 6, del 13 al 17. Este sí lo tengo acá, pero búsquenlo en sus Biblias. Hebreos 6, del 13 al 17, dice así: en la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios juró por sí mismo, hizo la vuelta notarial. Esa es la vuelta notarial. Juró por sí mismo, ya que no había nombre mayor por el cual jurar. Y dijo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Abraham esperó con paciencia y obtuvo la promesa. Y miren la explicación, miren acá: cuando una persona jura, lo hace apelando a alguien superior a ella misma. Cuando nosotros hacemos un contrato para que sea legal, vamos a un ente superior en legalidad, que es una notaría. ¿Sí? Eso era lo que hacían ellos. Juraban por alguien superior a ella misma. Un juramento pone fin a cualquier controversia. Es decir, la promesa se vuelve pacto. Deja de ser simplemente una promesa, se vuelve un pacto. Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa su cumplimiento, confirmó con un juramento esa promesa. No iba por ningún motivo a violar su promesa porque juró por sí mismo. Selló con la notaría más alta que existe, ante el ente mayor que existe, su promesa. Y esa promesa, ¿dónde adquiere cumplimiento? En Cristo. Allí es donde adquiere cumplimiento. En Cristo, solo en Cristo. Entonces vamos a seguir con el 17. ¿A quién le dio Dios la promesa? A Abraham. ¿Y a quién le dio Dios la ley? A Moisés. Entonces aquí esto es bien interesante. Dice que, voy a volverlo a leer. Lo que trato de decir es lo siguiente: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado anteriormente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Dios le da a Abraham una promesa. Pasa el tiempo. Realmente son más de 430 años. Lo que pasa es que Pablo solamente está tomando desde el momento que llegaron a Egipto hasta que salieron al Éxodo. Son los 430 años. Pero ha pasado un largo tiempo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo acá? Dios hace un pacto, le hace una promesa a Abraham que jura por sí mismo que la va a cumplir. La hace bajo juramento. Y pasan
430 años más, otros más, pasan. ¿Y qué pasa? Dios da a Moisés la ley. Dios da a Moisés la ley. Pero habíamos dicho que Dios es fiel, que Dios es inmutable, que Dios no miente, ¿verdad? Que Dios no va a cambiar de parecer, y más si ya fue firmada la promesa en notaría. No la va a cambiar. La promesa sigue vigente aunque haya una ley. Sigue vigente, no cambia. Dios no la deroga en ningún momento. Sigue allí. Por eso es que dice el versículo 17, la ley que aparece tantos años después no va a quitar, no va a anular el pacto que ya Dios había hecho con Abraham. Versículo 18, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham por medio de una promesa. Esto es una gran noticia. Aleluya. Esto es una gran noticia. Si había una promesa que se le dio a Abraham y que no se le dio por meritocracia, que no se le dio por cumplir nada, si ya está allí, pues ahora Dios no iba a añadir ceremonias, no iba a añadir ritos, no iba a añadir reglamentos para obtener o para darle a alguien lo que ya por promesa le había concedido. No tendría sentido, estaría contradiciendo Dios. Esto es una espectacular noticia. La semana pasada leímos este precioso versículo, Gálatas 3:6. Así fue que con Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo, inocente, libre de castigo debido a su fe. Lo que había sido dado a Abraham por la fe, pues de la misma manera le va a ser dado a sus simientes, a todas las naciones, a todos sus herederos, de la misma manera. O sea, ¿cómo? Por la fe. Las reglas no las cambió el Señor, no las cambió. Fue por fe con Abraham, es por fe para nosotros, para su descendencia. Dice, sigo con el 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham por medio de una promesa. Lo que está diciendo Pablo aquí es: no pueden coexistir los dos caminos. O es por fe o es por ceremonias. Obras, sí, por reglamentos, por obras, por cumplir ritos de purificación o ritos de perdón o ritos expiatorios. No pueden coexistir los dos. No es posible. O heredamos por cumplir ceremonias, o heredamos por gracia, siendo receptores de la promesa ya dada. Pero no son las dos. Esto es la maravillosa obra de Cristo. Ya, o sea, no necesitamos hacer nada adicional a lo que ya hizo Cristo. Hay una seguridad en la obra de Cristo. La semana pasada también vimos estos dos versículos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley
al tomar sobre sí la maldición por nosotros, porque dicen las escrituras que es maldito el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida ¿a quién? A Abraham llegara ¿a quién? Diga a mí, a nosotros, a los gentiles. Llegara a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Esa es la obra de Cristo. Me voy a devolver al versículo 18. Si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces, ¿para qué la promesa? Cojan la promesa y vótenla. No, no se puede votar la promesa porque la promesa es de Dios. No, la promesa sigue allí. ¿Y cómo se hace realidad? En Cristo Jesús. Para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu cumpliendo ceremonias. ¿Cómo? Mediante la fe. ¡Qué noticia más maravillosa! ¡Qué noticia más maravillosa! No nos dejemos engatusar cuando nos dicen que además de la obra de Cristo tenemos que añadir algo. No hay que añadir nada. Está completo. Ni ceremonias judías, ni ceremonias católicas, ni ceremonias evangélicas. Nada hay que añadir. Ya la salvación fue dada por promesa. Entonces, ya para redondear, este es el tabernáculo, recuerden, lugar santo, lugar santísimo. Allí en la parte del fondo se llevaba la sangre de los corderos, se ponía sobre el propiciatorio. Pero las ceremonias, la ley ceremonial, permitían temporalmente, solamente temporalmente, cubrir los pecados. No perdonar los pecados, cubrirlos temporalmente. Los sacrificios, los corderitos, todo esto que se hacía mediante estas leyes, simplemente no podían hacer al pueblo parte de la promesa. ¿Por qué? Porque no estaba Cristo, porque la promesa no es por ceremonias. Mire, podríamos llevar miles, 10, una persona multimillonaria podía comprar todos los corderitos y decir cada media hora me llevan y me sacrifican un corderito. No podía recibir la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa era dada por... Sí, pero ¿cómo se recibía? Por fe. No había otra manera, no era posible. Entonces, aunque todo estaba muy reglamentado, aunque habían 603 mandamientos que mostraban una manera de apaciguar temporalmente la ira de Dios, no era lo que la promesa, no era lo que el pacto de Dios había dicho a Abraham, que era ¿cómo? Por fe lo recibió Abraham y por fe lo recibe su descendencia. Y era un pacto ya dado, una promesa ya dada, no cambiaba, seguía estando intacta. Toda la ley ceremonial, todo lo que ocurría con los corderitos, simplemente era una sombra de lo que Dios, lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Cada corderito señalaba, mostraba a Cristo en la cruz, era sombra y figura de aquel que era la semilla, la simiente de Abraham. Símbolo de aquel que era la semilla, la simiente de Abraham. Por eso, para que la promesa, el pacto se pudiera dar, no era con corderitos, no, quiten ese corderito, era únicamente por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo, únicamente. Terminamos leyendo nuevamente el versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham por medio de una promesa. Cristo viene
y cumple todo lo que la ley ceremonial señalaba. Les decía, mire, esto es lo que va a ocurrir de manera total, completa y plena. Pero aún no se está cumpliendo hasta que venga quien es la simiente. Aunque Dios dio la ley, la promesa de la herencia gratuita dada a Abraham sigue vigente. Aunque Dios dio la ley, por encima está la promesa. Nunca dejó de estar vigente. No importa la religión que nos inventemos. Inventémonos una, pongan la inteligencia artificial y digan, inteligencia artificial, invéntame una religión bien organizadita. Y cúmplanla. Eso no suple la promesa. No la suple. Es más, díganle a la inteligencia artificial, tome toda la reglamentación judía y hágame una religión mejor que esa. Eso no va a suplir la promesa, porque la promesa ya está dada y es una garantía. No estamos esperando si Dios va a cambiar de opinión. ¿Qué tal que aparezca por allá un ángel y diga que encontró unos lienzos de oro con una nueva ley y que ahora en Sogamoso es la nueva Jerusalén? Y que simplemente, que ya no es con corderitos, que ahora tenemos es que partir cebolla. No, ya la promesa está dada, ya cumplió en Cristo. Es una grandiosa noticia. Solo podemos decir, gracias Señor, o soy un Gálata tonto. No, gracias Señor. Ya todo está hecho, todo está pagado, todo se cumplió. Aleluya, aleluya. Promesa dada, ley para señalar nuevamente a aquel que es la simiente, pero el evangelio que nos muestra que la promesa nunca dejó su vigencia, y en ella es que descansamos, porque Dios no es hombre para que mienta.